Señoras, señores, ¿qué tal están? Castilla y León ya tiene presupuestos para 2013. Tras dos intensas jornadas de debate, el Grupo Popular los aprobaba en solitario, sin incorporar ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición. En total, habrá para el próximo año 9.481 millones de euros y un sistema fiscal que recuperará el impuesto de sucesiones. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Los presupuestos para 2013 y la ley de medidas tributarias que lo acompañan salen adelante sin más cambios que los propuestos por el Partido Popular. En un pleno que duraba 2 días, PSOE y Grupo Mixto insistían con sus enmiendas en la necesidad de frenar los recortes y apostaban por un sistema fiscal alternativo para obtener más ingresos. El Consejo de Cuentas da un toque de atención a la Junta. Según su auditoría, la Administración regional cerró 2009 con el doble del déficit que el previsto y el sector público se endeudó un 5% más. Para la oposición son cifras que se repiten año tras año. Para el PP se deben a la deuda sanitaria. Por su complejidad, su vocabulario y sus expresiones, Miguel de Unamuno no es un autor que se estudie en edades muy tempranas. Hasta ahora, aprovechando el 75 aniversario de su muerte, la Fundación Villalar ha vuelto a hacer un esfuerzo y a través de ilustraciones y un lenguaje sencillo ha editado para los más pequeños Mi primer Unamuno. La consejera de Hacienda fue la primera en intervenir en este intenso debate en el que consejería por consejería se analizaron las más de 752 enmiendas presentadas por la oposición, propuestas para intentar mejorar las cuentas de 2013. Para Pilar del Olmo son posibles y reales, para la oposición injustas. Son los únicos presupuestos posibles con la capacidad de actuación que tiene la Junta. La consejera insistía, pero no convencía a la oposición. Unos presupuestos sociales y creíbles para una comunidad solidaria y fiable. Pasará como presupuesto 13 el cruel por los injustos y brutales recortes que contiene en contra de todos los castellanos y leoneses. El Grupo Mixto no presentaba enmienda al articulado por un error del procurador de Izquierda Unida, lo que no le impedía expresar sus objetivos. Defender la mejora del empleo, evitar que recursos públicos vayan a bolsillos privados. A debate en esta primera sesión de mañana las secciones de Fomento, Presidencia, Hacienda y Agricultura, con reproches sobre las no ayudas a la remolacha. Como sigan desapareciendo los productores a este ritmo, va a haber pocos alimentos que promocionar de Castilla y León. La estrategia pública debe propiciar un equitativo reparto en el conjunto del sector para garantizar su viabilidad y supervivencia. Con propuestas. Se puede eliminar totalmente las atenciones protocolarias y representativas. Conclusiones. Que es un presupuesto que garantiza servicios públicos de calidad y que sienta las bases para la recuperación económica. Y perlas propias del debate político. Y ante esas decisiones dañinas del Partido Popular no vale hacer pucheritos, señoría, ni hacer cartas abiertas al mundo mundial, ni a los Reyes Magos. Mire, hablar de los Reyes Magos, yo voy a hablar de los Reyes de la Baraja, ¿eh? Derrocharon los oros, los malgastaron, se bebieron todas las copas y nos han dejado los bastos y las espadas, señoría. El PSOE denunciaba que detrás de cada recorte hay un castellano y leonés. El Ejecutivo advertía del peligro de gastar sin contención por encima de nuestras posibilidades. Recuerden que solo en 2013 el incremento de los recursos dirigidos al pago de los intereses supone 96 millones de euros más. 96 millones de euros que no se podrán destinar a otras políticas. El mismo mensaje que se escuchaba en la sesión de la tarde con el debate de las enmiendas de Educación, Sanidad y Economía. Con sus 135 propuestas, PSOE y Grupo Mixto volvían a insistir en la necesidad de frenar los recortes y apostar por los servicios públicos de calidad, pero de nuevo se encontraban con el rechazo del Partido Popular. Lo tienen claro, ante la crisis hay que priorizar
Otra cosa diferente es en qué, y es lo que han trasladado a sus enmiendas en un pleno en el que no han faltado las comparaciones con Andalucía. Aquí la situación del paro es del 19% y donde ustedes gobiernan es del 35%. Ni los reproches de la oposición a la política de recortes del Partido Popular. Una sociedad de bajo coste es la que buscan ustedes con estos presupuestos. Partido Socialista y Grupo Mixto dejaban claras sus prioridades: la eliminación de 2 direcciones generales de la Consejería de Educación, un plan de gratuidad para los libros de texto, más dinero para la investigación y más becas para los universitarios. Eso en educación, porque en sanidad la oposición insistía en la necesidad de defender ante Madrid la gratuidad del transporte sanitario no urgente para los enfermos oncológicos y de diálisis. Yo le deseo suerte, pero es difícil, porque la señora ministra no sabe lo que es una ambulancia, ni sabe lo que es un enfermo. Mire, señoría, no pongan más piedras en el camino. El debate subía de tono cuando el socialista Julio López proponía utilizar 125 millones de euros de la Consejería de Economía, que dice están sin gastar, para crear empleo. Cuando ustedes son rigurosos, podemos alcanzar acuerdo con ustedes. Cuando ustedes prefieren ser vagos, ser complacientes y presentar única y exclusivamente una alternativa falsa e infantil a los presupuestos, entonces es imposible llegar a ningún acuerdo con ustedes. ¿Le parece ridículo que propongamos sobre 125 millones que no existen? Claro, haberlo dicho, ya sabemos que los presupuestos son por humo. 125 millones de euros, indisponibles, señor López. Porque es un dinero que concede el Banco Europeo de Inversiones y que tiene carácter finalista, es decir, única y exclusivamente se puede gastar en préstamos a las pymes. La propuesta de Izquierda Unida para esta consejería pasa por la gestión pública de todos los servicios. Parece que la Junta ha asumido por entero su papel subsidiario ante el gobierno del señor Rajoy y confía en los vaticinios alucinatorios de brotes verdes. Esta política de engorde y crecimiento de la administración pública que usted pretende hacer en época de recesión económica es igual que fumar para quien tiene un cáncer de pulmón, un suicidio. Con este voto en contra, los populares defendían un presupuesto que, a su juicio, apuesta por la eficacia y eficiencia para mantener los servicios públicos de calidad. Una abstención. Quedan rechazadas las enmiendas a la sección 5. Las cuentas de las consejerías de Familia y Cultura tampoco incorporaban ninguna enmienda de la oposición. En el debate que continuaba el miércoles, el Grupo Popular aprobaba en solitario el proyecto de ley de presupuestos para 2013 y la ley de medidas tributarias que lo acompaña. Entre las novedades, el próximo año la Junta recuperará el impuesto de sucesiones y devolverá íntegramente el céntimo sanitario a los transportistas. La oposición cargaba contra los recortes a la dependencia para enmendar las cuentas de la Consejería de Familia y exigir a la Junta que financien a este colectivo con el dinero de partidas que dicen son poco claras y que llevan el título de otros. No lo lograba. Según el Partido Popular, la propuesta no es viable. Entiendo que está mejor destinado ese dinero para las personas dependientes, no para gastos protocolarios, no para gastos de promoción y publicidad. Hay dinero, más que en otros presupuestos, para las entidades privadas que hacen caja, hacen rin cada día con las personas mayores. Supondrían poner en cuestión el único modelo posible en un momento de crisis. Lo mismo sucedería, a su juicio, con las alternativas que se plantean en materia de cultura. Enmiendas por valor de 2.300.000 euros, que según los cálculos del PSOE se podrían obtener de la Fundación Siglo para ayudar a un sector que está sufriendo los efectos de la subida del IVA. ¿Usted cree que de la Fundación Siglo se puede quitar 1.500.000? Yo creo que se puede quitar hasta la Fundación Siglo, porque se puede hacer cargo de la política cultural la dirección general correspondiente, y en lugar de tanta fundación y tanto sotur y tanta historia. Y aunque no entraba dentro de sus enmiendas, Martín Benito aprovechó la tribuna para exigir a la consejería que actúe ante el cierre de 6 de los 15 paradores de Castilla y León. Posición firme y contundente de la Junta de Castilla y León en contra al cierre de paradores. Rechazadas todas las enmiendas de la oposición, los presupuestos de 2013 se aprobaban sin más cambios que los introducidos por el PP. Queda aprobada la ley de presupuestos. Lo mismo que la ley de medidas tributarias que le acompañan. En este debate, PSOE y Grupo Mixto volvían a defender un sistema fiscal alternativo, con una subida en el tramo autonómico del IRPF y un nuevo impuesto para la central de Garoña.
que paguen por su actuación de burla continua a los ciudadanos de Castilla y León y, sobre todo, a su gobierno. Eso ha sido su gatillazo nuclear. Se están riendo de ustedes. Pero el Partido Popular se reafirmaba en su postura. No se puede gravar a quien no tiene actividad, ni se puede aceptar un sistema fiscal que reduce en 100 millones de euros la recaudación. Si su alternativa pasa porque la comunidad ingrese menos de lo que está planteado en la actualidad. El debate se intensificaba cuando el PSOE acusaba a la consejera de Hacienda de mentir sobre lo que corresponde a Castilla y León de la amnistía fiscal. Señoría, silencio. Por la consejera. No, esta carta no tiene firma de la consejera. Vale. No, señor Martínez, usted no tiene... Al final, el Grupo Popular rechazaba las 133 enmiendas de la oposición y aprobaba en solitario una ley de medidas tributarias que recuperará el impuesto de sucesiones y donaciones para las rentas más altas y devolverá el céntimo sanitario a los transportistas. Pero este pleno también nos dejaba un gran acuerdo, el del apoyo al sector del ibérico. Con una declaración institucional leída por la propia presidenta de las Cortes, los tres grupos parlamentarios pedían al Ministerio que rectifique, que incluya en el proyecto de Real Decreto las 3 denominaciones de venta y que dé un periodo transitorio para la adaptación de las explotaciones. Aseguran que de lo contrario reclamarán la retirada de la norma. Los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León suscriben y respaldan en su totalidad el contenido del documento firmado por todo el sector del ibérico de Castilla y León. Si no se atienden estas propuestas, que se consideran fundamentales, se solicita la retirada del proyecto de Real Decreto. Este ha sido el último pleno del año y, como manda la tradición, los periodistas que cubren el día a día de la información parlamentaria han entregado los hemiciscos, los premios con los que distinguen los gestos o las intervenciones de sus señorías, con un toque de humor no exento de alguna crítica. Que este es el último año de la crisis. Que sí. Los rifirrafes del hemiciclo adquieren en esta gala otro tono. Este que es joven, este que es joven, este que es joven, este que es joven. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. José María González ha sido el primero en recibir su hemicisco. Creo que es el primer premio que alguien me da toda mi vida. No parecía la primera vez para la consejera de Familia. Sonrisa de galardón y aviso a navegantes. Realmente un mundo perfecto es en el que nadie lucha contra nadie y todos llevamos la misma bandera. Y premio al equilibrista. Premio Óscar Villarrubia para el procurador Julio López por encarnar esa doble actividad a la que les obligan las circunstancias, al lado de uno, al lado de otro. ¿A usted le parece que esto es serio? ¿Quién, si no, se puede llamar como el secretario general Julio y apellidarse como el portavoz López, Julio López? A Pedro Muñoz, su famoso tonto el culo este del ministro que tenemos, le ha valido un hemicisco. A todos los que defendéis el carbón, muchísimas gracias. Ha hecho falta terminar el año parlamentario para ver a los tres portavoces reír a la vez. Los Dalton. Unos se han reído más que otros, pero todos han visto el lado cómico de la política. Nos ponemos de nuevo serios porque en una semana intensa de plenos y comisiones el presidente del Consejo de Cuentas ha regresado a las Cortes para dar a conocer en qué y cómo se ha gastado la Junta el dinero de 2009. Estas son sus conclusiones. En la Junta han vuelto a saltar los números rojos. Según la auditoría del Consejo de Cuentas, cerró 2009 con el doble de déficit, 1.300 millones de euros en total. Además, ese año todo el sector público se endeudó un 5% más de lo previsto y la Gerencia Regional de Salud tuvo que pagar más de 2 millones de euros por intereses de demora. Ponen de relieve dificultades y deficiencias importantes a la hora de lo que es la gestión económica por parte de la Junta de Castilla y León. De ahí sus recomendaciones. Realizar un seguimiento de los derechos pendientes de cobra de forma que se lleven a cabo las gestiones necesarias para evitar su prescripción. Y de ahí las advertencias de la oposición. Dicen desde el PSOE que lo sucedido en 2009 no es una excepción y se remiten a las facturas que, a su juicio, tiene el Ejecutivo en el cajón. A 31 de diciembre del 2009 todavía había facturas en los cajones por 170 millones de euros, no del año 2009, del 2008 y de años anteriores.
Eso, digo, para que se vayan preparando para el 2011. Quiero recordar que ese es un problema histórico y que viene derivado del denominado déficit sanitario. Estamos fiscalizando el 2009, pero nos importa mucho más si estos problemas siguen en cartel. Por eso, ahora que se ha iniciado el proceso de reforma de las instituciones propias, como el Consejo de Cuentas, la oposición invita a adoptar medidas para que se cumplan las recomendaciones del órgano fiscalizador. Desde la propuesta que se haga del Consejo de Cuentas se estudien otras posibilidades para que efectivamente estos gestores que han gestionado de esta manera estén preocupados de verdad por el informe que realice el Consejo de Cuentas. Ahora examinaremos esa modificación y estableceremos cuál es el criterio del Consejo de Cuentas respecto a dicho proyecto. Hoy por hoy lo que se le puede es que no podemos evidentemente avanzar nada. Eso sí, insiste en su compromiso de agilizar los informes para evitar que lleguen a las Cortes con 3 años o más de retraso. Los vertederos acapararon una comisión, la de Fomento, en la que no se pudieron debatir las preguntas del Grupo Mixto, que faltó a la cita. Tras 1 hora de debate, la mayoría popular rechazó las 3 proposiciones no de ley que los socialistas llevaron a esta sesión. La Junta ha autorizado en los últimos años 4 incineradoras en Palencia, lo que la convierte en la provincia europea con mayor concentración de este tipo de instalaciones. Para evitarlo, el PSOE ha intentado sacar a la última del nuevo plan de residuos. No producirán una afección al medio ambiente y a la salud de las personas. Razones que no convencieron a la socialista, que recordó al procurador su papel de alcalde. ¿Qué me diría usted si esa planta de residuos, en vez de ponerla en Ampudia, que no le queda muy lejos de su zona, la pusiesen en Torquemada? De Palencia a Salamanca, la oposición pide mejoras para el centro de tratamiento de residuos. Ya que está puesto, por favor, hagamos todo lo posible para que funcione adecuadamente, porque en estos momentos no lo está haciendo. Con la actual, tal y como se construyó, es suficiente para atender las necesidades de la provincia. Ese fue el segundo rechazo, pero no el último. Hay una enmienda que propone lo mismo que propone esta PNL, con lo cual entiendo que dejaremos que sea el Pleno de Presupuestos quien decida. Así despachó el Popular la propuesta del PSOE de pedir a la Junta que selle el vertedero del Bellosillo. La socialista mostró a su compañero que el texto que rechazaba era exactamente igual que una propuesta que el PP sí votó a favor en el Ayuntamiento de Soria. Sí que están dispuestos desde allí a instar a la Junta de Castilla y León para que cara a la galería y a los medios ese día obtengan el titular de prensa de que están muy preocupados por el sellado del vertedero del Bellosillo y, sin embargo, hoy ustedes aquí vayan a votar en contra. Las 3 propuestas socialistas salieron de la comisión directas al vaso de rechazos. En otra comisión, en la de Cultura, la mirada se dirigía a la Federación de Béisbol de Castilla y León. ¿El motivo? Las subvenciones que lleva recibiendo desde el año 94, a pesar de ser una federación, según el PSOE, sin ligas, ni clubes, ni árbitros, ni jugadores. A través del director general de Deportes, la Consejería volvía a defender los criterios y la valoración técnica de esta adjudicación. La Federación acredita en una memoria de actividades bastante exhaustiva, por cierto, todas y cada una de las actividades, siempre con el informe de veracidad del presidente. Y nosotros, en principio, tenemos que creerlo. Y de no ser ciertos, ellos serían los únicos responsables. Que la Dirección General de Deportes no es el órgano competente para determinar ninguna falsedad documental. Por eso, se lo han trasladado al Tribunal de Deportes, para que estudie si hay alguna irregularidad o no en esta federación, aunque Alfonso Lahuerta insiste en que a lo que subvenciones se refiere, las ha justificado todas. Más de 150.000 euros en total desde el año 94 para promocionar la práctica del béisbol, o al menos intentarlo. Es evidente que no han sabido o no han podido extender la práctica deportiva en la comunidad, a pesar del apoyo institucional que han tenido. Por eso la cantidad que han recibido ha sido siempre baja y además ha ido descendiendo en los últimos años. Pues hombre, alguna promoción se podía haber dado a este deporte en Castilla y León, y usted y yo sabemos que no hay nada. Si de algo debe servir esto, es que se pongan las medidas necesarias en lo que a nosotros nos atañe aquí, que son las federaciones deportivas, para que no vuelva a pasar. Se está investigando y cuando esta investigación avance se irán tomando las determinaciones oportunas. Pero no ha sido la única petición del PSOE en esta comisión. Más allá del deporte, solicita a la Junta que blinde las artes escénicas con varias medidas. Dando entrada a un mayor número de empresas estratégicas en la firma de convenios de colaboración con la Administración autonómica. Incluir en la red el teatro de calle de las compañías de Castilla y León. No es viable legalmente vincular la contratación al origen de las compañías. Por considerar eso sería
discriminatorio. Los populares aseguran que este es uno de los sectores mejor atendidos por la Consejería, con apoyo a festivales como el de Olmedo o el del TAC y con un plan de industrias culturales que se espera esté aprobado en breve. El plan va a tener una filosofía: sobrevive el que tiene capacidad de adaptación. Y yo creo que este colectivo tiene de eso mucho. Dicen que el camino para potenciar las artes escénicas ya está iniciado. El 85% de las pedanías de Castilla y León podrían desaparecer por no presentar sus cuentas a tiempo. Así de contundente ha sido la voz de alarma del PSOE. La ley les obliga a hacerlo antes del 31 de diciembre y solo un 15% han presentado sus balances. El problema, según los socialistas, es que no tienen medios, ni técnicos ni personales, para cumplir con su obligación. Piden a la Junta que busque soluciones porque creen que este año el gobierno de Rajoy irá por las juntas vecinales. La vuelta de tuerca la supone la voluntad del secretario de Estado y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de eliminar las juntas vecinales con la excusa que sea. Y la excusa que están buscando es la no dación de cuenta. Y es uno de los puntos que se incluye. Tiempos muy complicados también para los mineros. Esta semana el Comité de Empresa de Coto Minero Cantábrico pedía el apoyo al portavoz del Grupo Mixto en sus reivindicaciones laborales. La empresa ha planteado un ajuste que consideran totalmente desmedido. Supone, entre otras cosas, la supresión de pagas y una pérdida del 60% de su poder adquisitivo. Nunca creímos que era justo este tipo de medidas, pero menos aún cuando conocemos que les incrementan un 40% de la producción, otros empresarios retiran esos expedientes de regulación y él sigue con estos expedientes de regulación y con las medidas de ajuste para adelante. Faltan aún 2 meses para que el Estatuto de Autonomía cumpla 30 años, pero el patronato de la Fundación Villalar ya ha empezado a preparar esta efemérides con un intenso programa de actividades que arrancará en febrero. En torno al día 25 celebrará un congreso científico para analizar el contenido de esta norma fundamental para Castilla y León. Convocará también el tercer premio de novela histórica y organizará un concurso para fomentar el folclore de la comunidad. Además, fiel al objetivo con el que nació, la Fundación Villalar acaba de aumentar su colección de libros dedicados al público infantil con Mi primer Unamuno, textos sencillos e ilustraciones para acercar la figura de este intelectual a los más pequeños. Estos son los alumnos del Colegio Santa Teresa de Salamanca, centro elegido por la Fundación Villalar para presentar este libro. Hasta hace apenas unos días no sabían quién era Miguel de Unamuno, ahora lo tienen claro. Un señor que nació en Bilbao y un escritor muy famoso. Pues un escritor que fue rector aquí en la Universidad de Salamanca y que le gustaba mucho Salamanca. No solo saben quién es Miguel de Unamuno, sino que además son capaces de recitar parte de su obra. Madre, llévame a la cama, madre, llévame a la cama, que no me tengo de pie. Ven, hijo, Dios te bendiga y no te dejes caer. La media luna es una cuna, y quien la mece, y el niño de la media luna, ¿para quién crece? Con este libro, los lectores más pequeños tendrán la oportunidad de descubrir la vida y obra de uno de los grandes escritores y humanistas del siglo XX, coincidiendo con el 75 aniversario de su muerte. Que a veces los que trabajamos en centros de infantil y primaria nos cuesta bastante encontrar textos de Unamuno que sean aptos y asimilables por niños de primaria y de infantil. Y es verdad lo que dice el director, ha sido difícil el poder adaptar una personalidad tan profunda y en algunos momentos un lenguaje, una obra verdaderamente compleja, incluso para los mayores al lenguaje infantil, pero lo hemos pretendido hacer un poco como a través de la vida de Unamuno, comenzando pues con su infancia. El libro ha sido ilustrado por Jorge Consuegra y es el tercero de la colección iniciada por la Fundación con Mi primer Delibes y Mi primer Machado. Alfonso XIII le otorgó a Miguel de Unamuno la Gran Cruz de Alfonso X, le contestó el monarca. En general, la mayoría de los galardonados aseguran que no se la merecen, a lo que el escritor replicó al rey: Señor, en el caso de los otros, efectivamente, no se la merecían. Esta
es la parte más literaria de la Fundación Villalar, la musical, esta. El que ven es el concierto celebrado el jueves en Palencia con música de la banda municipal, pero el viernes también se organizó otro en la localidad zamorana de Toro con la misma filosofía, destinar lo que se recaude al Banco de Alimentos. El año pasado la fundación que dirige Antonio Calonge recaudó con estos conciertos solidarios más de 3.200 euros. Así nos vamos. De parte de todo el equipo que hace posible nuestras Cortes, les deseamos unas felices fiestas y recuerden, volvemos la próxima semana con más información parlamentaria. Sean felices. Adiós.